Edgar Allan Poe fue de los pocos escritores de su época que se aproximó críticamente a la literatura como un arte, tomando en cuenta elementos de composición como el tono, el tema, el estilo, el ritmo, el argumento, la intriga, la originalidad, la verosimilitud, la unidad o el efecto. Fue considerado por Julio Cortázar como el gran maestro y padre del cuento moderno. ¿Conoces los principios de composición que fueron fundamentales para Poe y evolucionaron al cuento clásico hasta convertirlo en moderno? En mi canal encuentras formación de calidad en materia de creación literaria. Demuéstrame que valoras mis esfuerzos por convertirte en un escritor. Da clic al botón gracias y déjame una propinita. Podrás hacerme un comentario destacado al que obviamente contestaré con entusiasmo. Y hablando de apoyos, ayúdame y benefíciate siendo un super tallerícola. Consigue acceso a contenido exclusivo, prioridad al responder tus comentarios y descuentos. O si un tallerícola preguntón y además realízame una consulta mensual por videollamada. Entra al menú miembros del canal o a israelpintor.com/soytallerícola y elige la suscripción que más te guste y disfruta de los beneficios de ser un tallerícola. Poe nació en Boston, Estados Unidos en 1809. No solo revalorizó el cuento, sino que lo revitalizó a través de la práctica literaria. Su obra adquirió notable prestigio y valor, sobre todo a principios del siglo XX. Tuvo una infancia traumática y, en consecuencia, una vida complicada. Perdió a sus padres a los 2 años de edad y pasó a ser educado por John Allan y su esposa. John Allan era un hombre acaudalado con quien tuvo una relación conflictiva. Vivió con él en el Reino Unido hasta 1820. Cuando regresó a Estados Unidos, siguió estudiando en centros privados y llegó hasta la Universidad de Virginia, pero en 1827 fue expulsado por su afición al juego y al alcohol. Su padre adoptivo le consiguió un trabajo en Boston que abandonó pronto. Allí publicó anónimamente su primer libro, Tamerlán y otros poemas, en 1827. Su inestabilidad lo llevó a ingresar al ejército durante 2 años. En 1829 publicó su segundo poemario, Al-Araf, y consiguió un cargo en la Academia Militar de West Point, gracias a su padre, otra vez, de la que terminó expulsado al poco de entrar porque no cumplía con sus deberes. En 1832, después de publicar su tercer libro, Poemas, se desplaza a Baltimore, donde se casa con su prima Virginia Clem, quien tenía apenas 14 años. En aquella época entró como redactor a un periódico local, donde fue publicando narraciones y poemas, y del que llegó a ser director. Para 1837 ya se había instalado en Nueva York junto a su esposa y era colaborador de varias revistas. Se convirtió en un importante crítico literario. En 1840 publicó Cuentos de lo grotesco y lo arabesco, y en el 43 El escarabajo de oro, relato con el que se hizo muy famoso. Le precedió la publicación del libro El cuervo y otros poemas en 1845, lo que consolidó su carrera como escritor y lo llevó a la cumbre de la reputación literaria. Su esposa enfermó y falleció en 1847, lo que agravó la tendencia de Edgar Allan Poe a llevar una vida desordenada. Fue hallado inconsciente en una calle de Baltimore el 3 de octubre de 1849. Lo ingresaron en un hospital donde falleció pocos días después, con tan solo 40 años. Nadie supo explicar cuál fue la causa de su muerte, aunque si buscas biografías encontrarás algunas teorías interesantes. Lo que está claro es que a Poe le gustaba empinar el codo con demasiada frecuencia y eso no le convino en absoluto. Más allá de su biografía, el gran legado de Edgar Allan Poe se halla no solo en su obra, sino en la reflexión teórica que llevó al cuento clásico a revolucionarse y cambiar hasta modernizarse. Casi toda su reflexión teórica se centra en sus textos, la filosofía de la composición, el principio poético, el fundamento racional del verso y sobre todo, en relación al cuento, en sus textos sobre Nathaniel Hawthorne. En sus textos sobre Nathaniel... Es que ¿cómo coño se dice? Hawthorne. Nathaniel Hawthorne. ¿Ok? Nathaniel Hawthorne. ¿Ya? ¿Quedó claro? Publicados en la revista Graham's Magazine en 1841.
además de un ensayo editado por su albacea Rufus Greenwood. ¿Greenwood? Madre mía, ¿quién los manda a llamarse tan raro? Griswold. Rufus... Ya se me olvidó. Rufus Griswold. Rufus Griswold. Vale, ya está dicho. Publicado en sus obras completas. De entre todas estas referencias, destacaré 4 conceptos que fueron la base de las consideraciones compositivas del llamado padre del cuento moderno, con la intención de que te adentres en su teoría y en consecuencia a la forma que un cuento moderno, a lo Edgar Allan Poe, debería tener. Me baso en las apreciaciones del fallecido escritor mexicano Guillermo Samperio en su artículo Edgar Allan Poe, el arte del cuento y los inicios del cuento moderno, publicado en la revista Nocturnario en marzo del 2016. Pero antes, date un segundo para suscribirte. Con la suscripción recibirás notificaciones cuando publique algo nuevo. Así no te perderás nada de lo que viene. ¿Ya? ¿Listo? No sé, no estoy tan seguro. Venga, suscríbete. ¿Listo? Venga, vamos allá. Para empezar, habría que señalar qué es lo que Poe entendía como cuento moderno. Él decía que este es aquel tipo de relato que en esencia rompe o transforma la estructura lineal del cuento clásico. Inicio, desarrollo, clímax, desenlace. Su método de composición, la ruptura de la estructura lineal del cuento, fue usado por él mismo en sus cuentos El tonel del amontillado, El retrato oval, William Wilson o El corazón delator. Según Poe, estos son los 4 conceptos que un cuentista moderno habría de conocer, dominar y saber aplicar con habilidad literaria. 1. Unidad de efecto. Este es quizá el concepto más importante para Poe, pues integra toda su creación. Para él, todo aquello que un autor incorpora en su cuento ha de estar pensado en términos de unidad. Cada palabra y oración es parte de una estructura del relato y exhibe una intención. Escribir un cuento para Poe era más parecido a un procedimiento matemático en donde los elementos parten de un propósito que se manifiestan de una forma cuyo objetivo es generar una impresión determinada en el lector. Melancolía, epifanía o terror, por ejemplo. 2. Extensión. Para lograr la unidad de efecto, en consecuencia, el autor debe construir el cuento pensando en que éste será leído en un lapso de entre media hora y 2 horas. O sea, que debería ser breve y no rebasar dicha extensión, ya que el alma del lector durante ese tiempo estará bajo el control absoluto del autor. Así el autor no debe moldear sus pensamientos para acomodar los incidentes que se le vayan ocurriendo, sino que después de haber trazado un cuidadoso plan de composición, inventará los incidentes y sucesos que más convengan al cuento para alcanzar el efecto preconcebido. En este sentido, todas las oraciones tendrán una correspondencia interna muy fuerte con el desenlace. 3. Anticipación del desenlace. En la teoría de Poe, antes que la anécdota, importa la trama, la estructura que será el soporte para obtener la impresión deseada en el lector, pero dicha estructura de ninguna manera será clásica. Cada argumento deberá ser planteado hacia su desenlace antes de que cualquier cosa se interponga. Solo cuando perdemos de vista el desenlace, dice Poe, podemos dar al argumento su indispensable aspecto de consecuencia o causalidad, derivado de la construcción de los incidentes y especialmente por el tono con que fue tratado el tema, que sirve para alcanzar la unidad de efecto. O sea que para escribir un cuento moderno lo más importante es saber anticipadamente cuál va a ser el final. Solo así el autor podrá tejer su estrategia argumental. Y 4. Originalidad. Además de los elementos mencionados, para Poe existen otros elementos importantes: la originalidad, el tono y el tema. Para construir el tono y al mismo tiempo el tema, dice, es necesario volver a pensar en la unidad de efecto y en las palabras u oraciones escritas en el cuento. El registro semántico es muy importante para crear el tono y desarrollar el tema con eficacia. En ello radica la originalidad de una obra, aseguró. A partir de estas ideas, Poe modificó la composición
del cuento, sin necesidad de encajar una moraleja o de reproducir una estructura lineal, acartonada y muchas veces aburrida, los escritores comprendieron que podían abordar múltiples aspectos de la experiencia humana de manera innovadora. Autores como Chekhov, Baudelaire, Hemingway, Cortázar, García Márquez, Quiroga, Arreola o Rulfo se alimentaron de sus consideraciones literarias para componer a partir de ellas, ya fuera afirmándolas, negándolas o transformándolas. Todavía hoy sus meditaciones son referentes importantes para cualquier escritor que no se deja influir por la extraña y arcaica idea de que la inspiración es la raíz de la creación literaria y que por ello cualquier cosa que salga de su pluma es arte. El cuento moderno vivió sus inicios con Edgar Allan Poe y se desarrolló a lo largo del siglo XX, sobre todo en América Latina, por irónico que parezca. Poe sentó las bases de una tradición cuentística muy rica que sobrevive hasta nuestros días, ya bien entrados en el siglo XXI, lo que es mucho decir. Hablamos de un siglo muy largo de tradición que de momento sigue siendo tan vigente como cuando nació. Esa ha sido la virtud de un hombre desgraciado y alcohólico cuya pasión por la literatura desarticuló su vida sin remedio. ¿Encuentras valiosa esta información? Pues ya sabes, clic al botón gracias y déjame una propinita para que yo siga formándote como un profesional de la creación literaria. Suscríbete para que no te pierdas nada, déjame un me gusta y comparte este contenido. Puedes seguirme también a través del podcast en Spotify, Google Podcast, Audible de Amazon, Apple Podcast o directamente en mi web israelpintor.com/podcast. Suscríbete al boletín de mi web para recibir noticias, promociones exclusivas, descuentos y más. Entra a israelpintor.com/boletín y rellena el formulario. ¿Te gustaría conocer los métodos creativos de otros autores? Quizá piensas en escritores o escritoras aún vivos. ¿A quién quisieras que entrevistara para hablar sobre creatividad o sobre su método creativo? Déjame un comentario, los leo y respondo todos. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe, que la vida son 2 días y no hay bloqueo. Sígueme en Instagram. Diseñé un montón de filtros para escritores en apuros. Podrás cotillarme de cerca. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.